Tú eres nacido en Cuba. Nací en La Habana, sí. Fui llevado por mis padres a los Estados Unidos cuando tenía 11 años. Así que si se me traba la lengua un poco, disculpa de antemano. Pero me he pasado toda mi vida en los Estados Unidos. Trabajé en la CIA por muchos años. ¿Y qué hacías ahí en la CIA? Bueno, tenía el trabajo menos sexy de la CIA. No tenía licencia para matar, ni tenía mujeres. No era James Bond. No era James Bond. Desgraciadamente eso no pasó. Yo era analista de los medios mundiales, de todo el mundo. Y la CIA tenía una gran grupo un team de traductores, el mejor del mundo. Así que de todo el mundo se podía escoger artículos, televisión, lo que sea, y traducirlo todo y ver lo que estaba pasando en las noticias del mundo entero. Me haces acordar algo que leí hace muchos años en un libro que seguramente vos leíste también, que se llama El hombre sin rostro. Son las memorias de Marcus Wolf, que fue el jefe de la Stasi, es decir, de los servicios secretos de Alemania Oriental durante toda la Guerra Fría. Y él dice en ese libro, la mejor fuente que yo tenía como espía o como jefe del espionaje de Alemania Oriental era la lectura de los diarios. Sí, eso ¿Crees en eso? Sí. Minuciosa, ¿no? Lo que hacíamos nosotros no era realmente espiar, era tratar de entender. Así que, por ejemplo, si el presidente nos decía qué está pasando con iniciativas, digamos, en Francia, entonces nos vimos a Le Monde, nos vimos al Figaro y de ahí le decíamos con lo que casi siempre estaba pasando, que es nadie te está prestando atención, pero si lo estaba prestando, ¿les gusta o no les gusta? Así que es menos aprender secretos y más entender lo que estaba pasando en las sociedades de que estaban cubiertas. Ahora, de ese mundo donde la información y la política en lo que tiene que ver con la comunicación pasaba a través de los medios clásicos, de los diarios, si querés de la televisión, de la radio, entramos, vos me vas a decir cuándo, a otro mundo que es el mundo de las redes, el mundo de Internet, de las redes sociales. ¿Cuándo vos pondrías una fecha en que ese mundo empezó a intervenir de manera más o menos decisiva en la política? Bueno, te puedo dar los números. Hay un grupo de profesores en la Universidad de California en Berkeley que ha medido la información a través de la historia. En el año 2001 se produjo el doble de toda la información de todo lo que había pasado antes, remontándose a las pinturas en las cavernas y el alba de la cultura humana. En el año 2002... Disculpa, ¿sí? Martín. Me gustaría que repitas la idea porque es una idea impresionante, pero a lo mejor pasa ¿sí? sin que tengamos noción de lo que estás diciendo. En ese año... En un año se produjo el doble de la información que se había producido desde que tenemos información. Desde que salimos de los árboles. En el año 2002, el siguiente año, fue el doble de 2001. Eso se ha mantenido más o menos y si uno se fija de la línea, es una ola gigantesca. Así que yo lo llamo el tsunami de información ¿Qué digital. impacto tiene eso sobre la vida pública? Inmenso, inmenso. Nuestras instituciones del siglo XXI fueron formadas en el siglo XX, que era la época grande de la jerarquía, de arriba abajo. Yo hablo, tú escuchas. Y para que ese modelo de organizar a la humanidad tenga legitimidad, hay que mantener para las instituciones un semimonopolio sobre la información en todos los ámbitos. Ese tsunami simplemente arrasó con esa legitimidad. Por eso las instituciones hoy, en casi todo el mundo, casi todas las instituciones, no solo las políticas, el público tiene tan poca confianza en ellas. ¿Cómo relacionas la falta de confianza con esta, digamos, democratización extrema de la información? Bueno, ¿cómo estás diciendo tú de los tatuajes secretos de la casta? Eso me pareció algo perfecto de lo que yo estoy hablando. En los días anteriores, en el siglo XX, los tatuajes
secretos se mantenían secretos. Hoy en día todos los tatuajes secretos están en las redes. Y las personas que de la élite, lo que Ortega y Gasset llamaba minorías selectas, y su presidente, en un diferente tono de voz, llama la casta, están aterrorizados, porque saben que aún sus tatuajes se van a poner públicos. Entonces, lo que esperan, el sueño de las élites, de la cúpula, es volver al siglo XX. Es un momento muy reaccionario para la gente que está a cargo de muchos países. Esto es mundial, esto no solo en Argentina, no solo en los Estados Unidos, esto es mundial. Cuando decís es mundial, te estás refiriendo también a modelos que uno ve autoritarios, que aspiran a tener un control más severo de la información. Supongamos Rusia, supongamos China. Bueno, el efecto del tsunami digital es igual en todos los lugares, pero cada país tiene su cultura y cada país tiene su manera de tratar de controlarlo. Pero, por ejemplo, en China, cuando siempre me decían a mí que no, eso es diferente, y ellos conocen ese sistema digital y tienen gente que trata de manipularlo, pero como se vio durante la pandemia, cuando la gente se tiró a la calle y empezaron a gritar, y el gobierno retrocedió, simplemente retrocedió. Así que eso, yo no creo que haya... En Rusia, la verdad es que cuando, por lo menos la última vez que vi la encuesta, Putin es muy popular. La verdad que es que lo es. Entonces, si uno... Lo que hay que esperar es el momento en que el público dice, bueno, ya, basta, no queremos este sistema ya. Entonces... pasará en Rusia, me lo imagino, porque van a la mala. Es posible que pase en China, no lo sé. Pero ha pasado en los Estados Unidos, pasó aquí en Argentina con Milei. Y se ha visto, por ejemplo, los chalecos amarillos en París, los Black Lives Matter en los Estados Unidos, el estallido social en Chile. Son muy, muy, muy similares. ¿Qué ves en Milei? Lo acabas de nombrar. Cuando miras a Milei, ¿ves un caso más de toda esta ola o ves algo peculiar, algo que lo distingue? El público está rechazando las instituciones, ha perdido confianza, está en un momento de completo rechazo y de alienación. Entonces hay políticos que toman ese ambiente de rechazo y lo utilizan para sus propios fines. Generalmente se les llaman populistas. Yo no conozco ni un populista que se llame a sí mismo populista. La palabra es de las élites y quiere decir algo como son populares cuando no deben ser. Pero generalmente simplemente reflejan lo que el público quiere. Y el público lo que quiere es rechazar. Entonces son gente que rechazan. Trump iba a drenar el pantano. Entonces Milei quiere romper la casta. Dicho eso, el más interesante para mí de todo este grupo, y son muy similares, y se puede hablar aún de su apariencia. Yo creo que se puede construir una teoría del populismo analizando solo las melenas. Sabés que hubo un artículo en The Guardian sobre populismo y pelo. Sí, a mí me molesta mucho, obviamente. No, a mí también. Sí, no sabía eso porque ¿Sí? creía que era original de mí, pero no. Anthony es el apellido del autor. No recuerdo el nombre ahora. Y eso no es una excentricidad personal, eso es una muy potente señal política que dice, no me confundan con ellos. Entonces, de todo ese grupo, soy distinto. Soy distinto a ellos. Y soy distinto de la manera que me comparto, de la manera que hablo, de la manera que luzco. Mi pelo es distinto al de ellos. Boris Johnson, la gente lo veía antes de ir a la atracción, se hacía así en la cabeza para... Milei también. ¿Ah, sí? Sí, es un despeinado sí, a propósito. muy minucioso. A propósito, sí. Bueno, ahí lo tienes. Él es el más interesante para mí. ¿Por qué? Por dos razones. Una es, él no se considera populista. Él ataca a los kirchneristas por ser populistas. Y tiene razón. En todo estudio del populismo del siglo XX, ahí está la figura de Juan Perón.
Entonces, el populismo del siglo XX, el populista del siglo XX afirma defender a los pobres contra los ricos. El populista post-tsunami de información, a estilo Milei, afirma defender al público, a la gente común, contra el sistema político y la casta que lo domina. Entonces, la antigua lucha de guerra se ha convertido en algo más categórico, digamos, más totalizante, pero mucho menos concreto. Entonces, segunda razón es que tiene un programa. Es un programa libertario y uno puede gustarle o no, y es que puede tener éxito o no. Yo no sé nada de eso. Lo que estabas hablando tú era un misterio para mí. Yo no soy economista, no entiendo la economía mucho. Pero tiene un programa. Casi todos los populistas del mundo, y ha habido muchos, simplemente reflejan ese rechazo y son antiinstitucionalistas. Y si los eligen, se ponen en ese extraño lugar de ser antiinstitucionalista al mando de las instituciones. Y eso no lo ha podido resolver la mayoría de los populistas. Milei está en diferentes terrenos, yo creo. Ahora te quiero hacer dos preguntas sobre ¿Sí? esto que acabas de decir. ¿Sí? De las muchas preguntas que se me ocurren, que es interesantísimo lo que estás planteando. La primera, ¿cómo se hace? Lo que estás describiendo, yo digo, está perfecto para llegar al poder, Sí, con esa lógica. de acuerdo. ¿Cómo hago para gobernar con esa lógica? ¿Cómo hago para gobernar cuando el Estado, que es el problema en que uno lo ve a Milei, y el Congreso tiene un ritmo que no es ese ritmo, Seguro. el de las redes sociales? La Corte tiene un ritmo todavía más lento, que puede voltearme un decreto del que depende toda la arquitectura de mi plan. ¿Cómo se hace para gobernar con esta lógica? ¿Hasta dónde no es frustrante en sí mismo? Todo gobernante hoy tiene muchísimos problemas, porque ese conflicto entre el público y las élites paraliza todo. Es un sentimiento muy profundo de que la historia se ha atorado o algo así. Hemos llegado a un minuto antes de la medianoche y se paró el reloj. Así que... ¿Cómo es esto de que la historia se ha atorado? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el público está en contra, simplemente, puramente en contra. Y las élites están reaccionarias, quieren volver al siglo XX. Y todas las reformas y reconfiguraciones que hay que hacer al gobierno, a las instituciones, nadie lo está haciendo. Entonces, los populistas, generalmente, cuando son elegidos, ganan el poder, no hacen bien. Generalmente fallan. Trump fue de alguna manera la excepción, aunque no fue reelegido. La pandemia tuvo mucho que ver con eso. Pero su sistema era, si se ve cómo se gobernó la administración de Trump, eran republicanos normales. A Trump no le interesaba casi nada de lo que estaba pasando. Entonces fueron republicanos que estaban de todos los ministros y casi todo de la inmigración, anti-inmigración, eso es tradicional republicano. Cortar las impuestos, eso es tradicional republicano. ¿Y Trump qué aportaba entonces? Marketing. Trump era, eso es, Trump era como un manantial de palabras y extrañeces que sus enemigos lo adoraban. El New York Times, que odia a Trump, no puede tener suficientemente de Trump en su página. Pero claro, también la gente que lo apoyaban lo quería mucho. Entonces, Trump podía dar un tweet que paraba con lo que estaba pasando en el mundo, lo podía desviar con un tuit de 10 palabras. Ahora me interesa que nos detengamos en este punto que acabas de mencionar, que es la relación entre gobiernos, ya no gente, los gobiernos, los líderes, el poder y las redes. ¿Qué niveles de manipulación hay? ¿Hasta dónde la tecnología permite capturar algoritmos, regularidades en el comportamiento de la gente en materia de información y manipularla? Hay toda una visión un poco paranoica de lo que el poder puede hacer en ese campo. ¿Vos creés que eso es así o que es una fantasía y eso tiene una lógica absolutamente libre? Están tratando. Lo que digo yo es que el sueño de las élites en los Estados Unidos es convertir a las redes sociales
en la primera página del New York Times, digamos, en el año 1959 o algo así. Y entonces han tenido censura y le han puesto grandes presiones a los dueños, a las compañías que manejan esas redes. Y las compañías, la gente los fundadores de esas compañías piensan muy igualmente que el gobierno de Biden, así que están muy contentos en censurar. Pero eso se descubrió con los Twitter Files y están retrocediendo. Es difícil manipular al ser humano. Eso es lo que yo soy una minoría en decir eso, pero lo que pasa a la persona normal cuando ve algo que no entiende o que le parece que contradice a lo que cree, es simplemente empecinarse en lo que cree. Así que es difícil manipular a la gente. Los países como la Corea del Norte, que completamente controlan el ámbito de información, se pueden ocultar cosas. Entonces la gente simplemente no sabe mucho. Pero lo que saben, lo saben. Y en otros lugares menos brutales que ese país, sociedades abiertas, es muy difícil manipular. Ahora, sobre a la esto que gente. estás diciendo, 3 cosas. Una, esta idea de que no se puede manipular. Sin embargo, el manejo de los trolls, por ejemplo. Todo lo que supimos alrededor del caso de Cambridge Analytica, de obtener información y enviar mensajes prefabricados para que la gente consuma aquello que previamente está dispuesta a consumir, revalidar prejuicios, etc. ¿Vos crees que es débil, que finalmente no tiene tanta importancia en la política? Casi ninguna. Ha habido estudios sobre eso. La idea, te agrego algo más, perdón, que te interrumpo. La idea de que Putin intervino en las elecciones que le hicieron perder la elección a Hillary Clinton. Que Putin intervenió, no tengo la menor duda. No, la eficiencia, te pregunto, de esa La eficiencia intervención. es cero. Y eso se ha estudiado a fondo. La eficiencia es cero. Lo que pasa es que si tú eres un fanático de Trump y yo pongo un artículo en las redes diciendo que el Papa ha declarado a Trump ser un santo, digamos, y tú lo lees y luego, ya, sí, qué bueno. Pero ya no te cambia de tu pensamiento. Tú estabas con Trump para empezar, lo mismo del otro lado. Nadie empieza, ninguna persona que estaba a favor de Hillary, digamos, de Hillary Clinton, se leyó eso. Un católico, un buen católico se lee eso y dice, el Papa está convirtiendo a Trump en santo, ahora tengo que votar por eso. Nunca pasa. Te hago una última pregunta. ¿Sí? A partir no solamente de todo esto y del libro, que es un libro súper interesante, me gustaría mostrarlo acá para que la gente lo conozca, de Editorial I, La rebeldía del público, la crisis de la autoridad, la rebelión del público, la crisis de la autoridad en el nuevo milenio. Con independencia del libro, sumemos toda tu experiencia en el trabajo que decías que hacías en la CIA. Última pregunta, ¿cómo ves al periodismo hoy como oficio? Bueno, no se lo recomendaría a mis hijos. A ver. A mí me parece que el periodismo está moribundo. En el mundo digital, el sistema que teníamos en el siglo XX, y yo, claro, leí muchos periódicos en mi día, siendo un viejo, eso se está acabando. Cuando venga la generación más joven, adulta de hoy, los Zoomers, esos no leen periódicos. Leen cosas separadas. El periódico es una aglomeración, una entidad. Eso no existe en la web. Y yo creo que... Pero vos estás hablando de la muerte del periódico o de la muerte del periodismo. ¿O habrá otro periodismo distinto adaptado al nuevo medio? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo creo lo segundo, pero eso es un acto de fe. No lo sé. ¿Te gustaría que fuera así, decís? Bueno, me parece a mí que las noticias son menos importantes que los libros. Así que si la gente quiere leer algo bueno, deben leer libros, como el mío. Pero hay momentos en que los cambios son muy rápidos, cosas están pasando
Y hay que informarse, hay que informarse. Entonces, ¿qué va a hacer eso en el futuro? Yo no sé. Y eso es necesario. Martín Gurri, muchísimas gracias. Me resultó sumamente interesante esta exposición que hiciste, esta conversación. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Vamos ahora a un corte y recibimos a Daniel Vilota, que nos va a poner en clima de lo que va a pasar mañana, todo lo que hay de política, de demanda, de discusión real, de discusión ficticia detrás de la marcha a favor de la universidad pública. Y Pancho Olivera nos trae una información que le va a llamar mucho la atención, es el comportamiento del candidato a la Corte, el juez Ariel Lijo, en el caso de una chica a la que se le estaba pidiendo que contra su voluntad se prestara